El Padrino de Harlem es un programa de televisión bastante popular en estos días que se dice que está basado en la vida de Ellsworth Bumpy Johnson. En realidad, no tiene prácticamente nada que ver con la historia real. Los autores simplemente tomaron los nombres de algunos gángsters de esa época y moldearon su producto artístico en torno a un gángster afroamericano duro. Sin embargo, aunque la historia real difiere casi por completo de la serie, no es menos interesante. Contaremos si Bumpy era realmente tan influyente como para que la Cosa Nostra lo dejara manejar Harlem como quisiera. Explicaremos cómo llegó a ser el gángster más importante de Harlem y cómo terminó la vida del primer padrino negro. Conozcan a Ellsworth Bumpy Johnson, al otro lado de la ley. Ellsworth Raymond Johnson, que más tarde sería conocido simplemente como Bumpy, nació el 31 de octubre de 1905 en Charleston, Carolina del Sur. Ese periodo en los Estados Unidos estuvo marcado por el concepto de segregación racial. Blancos y negros vivían en universos paralelos, tenían baños diferentes, asientos diferentes en los autobuses, restaurantes diferentes e incluso barrios diferentes para vivir. Los padres de Bumpy, debido a sus raíces africanas, vivían en un barrio negro. Su familia no era precisamente rica. Su padre trabajaba en la industria pesquera y su madre era empleada doméstica en casas de familias adineradas. Sin embargo, dentro de la comunidad negra, tenían buena reputación. Asistían a la iglesia con frecuencia y respetaban las leyes de Dios y del hombre, esforzándose por criar a sus hijos, que incluyendo a Bumpy, eran 8. Johnson tenía buen desempeño en la escuela, pero por varias razones nunca la terminó. Una de ellas fue su traslado a Nueva York a la edad de 14 años. Al principio, 2 de sus hermanas se mudaron allí para ayudar a su madre con su trabajo de empleada doméstica. Ella combinaba su trabajo entre Nueva York y Charleston, y finalmente, sus hijas terminaron estableciéndose en la ciudad. Luego, el hermano mayor de Bumpy fue enviado a Nueva York después de ser acusado de asesinar a un hombre blanco en Carolina del Sur. Para evitar que lo lincharan, algo que no era raro en aquellos días, sus padres decidieron enviarlo lejos. Finalmente, en 1919, Bumpy también puso un pie en la Gran Manzana y fue acogido por la hermana de su padre en Harlem. Cuando Johnson llegó, Harlem ya era una de las comunidades afroamericanas más grandes del país. Así como los italianos tenían Little Italy, los negros tenían Harlem. Se habían ido reuniendo aquí gradualmente desde finales del siglo XIX. Al principio, la población blanca trató de resistirse a este asentamiento, pero a mediados de la década de 1910, por diversas razones, terminaron desplazados. Luego, cuando la mayoría de los residentes ya eran negros, los empresarios blancos que tenían tiendas y restaurantes en la zona entraron en pánico. Buscaron la ayuda de pandillas irlandesas para determinar quién podía trabajar en Harlem y quién no. Esto a su vez provocó enfrentamientos entre gángsters irlandeses y negros, del cual salieron victoriosos los afroamericanos. Sin embargo, es importante aclarar que esto ocurrió principalmente en el Harlem Oeste. El Harlem Este estuvo dominado durante mucho tiempo por residentes italianos, y los mafiosos italianos mantuvieron su influencia allí durante la mayor parte del siglo XX, extendiéndose incluso al lado oeste, pero de eso hablaremos más adelante. Volvamos a Bumpy. Al principio no lo tuvo fácil en Nueva York. Su acento, su baja estatura y el bulto en su cabeza que le valió su apodo fueron motivo de burlas y humillaciones. Johnson respondía con los puños. Por naturaleza, tenía buenos reflejos y fuerza, a pesar de su complexión pequeña, por lo que la mayoría de las veces salía vencedor de esas escaramuzas. Incluso sus primeros encuentros con sus mejores amigos de la infancia, algunos de los cuales más tarde formarían el núcleo de su pandilla, comenzaron con peleas. Bumpy iba de camino a la escuela cuando se detuvo a ver a los chicos del barrio jugar a los dados en la calle. Tuvo una discusión con uno de ellos que inmediatamente se convirtió en una pelea. En los siguientes encuentros lograron llevarse bien, y Bumpy
Empezó a pasar más tiempo en la calle que en la escuela con sus nuevos amigos. Aquí empezó a ganar su primer dinero. Todo empezó cuando el dueño de uno de los restaurantes cercanos a donde los chicos se reunían les pidió que barrieran el área frente a su local. A cambio, les daba un almuerzo abundante. Los chicos se dieron cuenta inmediatamente de que podían conseguir más que solo un almuerzo, y en cuestión de semanas, tuvieron varios clientes que les reportaron sus primeras ganancias, pero por alguna razón no siguieron por el camino legal. Al cabo de un par de años, en lugar de barrer, decidieron tomar el control de las tiendas. El gángster más influyente del Harlem Oeste en ese momento era William Bob Hewlett. Él era uno de los que había logrado repeler la invasión de gángsters irlandeses y ahora recibía dinero por proteger gran parte de las tiendas. Era inevitable que Bumpy y sus amigos se toparan con él si decidían empezar a extorsionar a esos comerciantes. Cuenta la leyenda que Bumpy conoció a Bob frente a un almacén que su pandilla había tomado bajo su protección. El joven Johnson le dijo a Hewlett que ahora ellos también estaban en el negocio y que tenía que tratar con ellos. Se dice que Bob quedó impresionado con la audacia del joven y lo reclutó en su pandilla. Si esto fue así o no, no puedo decirlo con total certeza, pero todo suena como una escena de una película no tan buena. Tenemos el hecho de que Johnson comenzó a extorsionar a los negocios de Harlem. También sabemos que empezó a trabajar para Hewlett, pero dudo mucho que haya sucedido como en la historia anterior. Hewlett, quien era conocido por su temperamento violento y era mayor y más corpulento que Johnson, probablemente habría derribado a Bumpy en el acto. Pero incluso si no lo hizo, parece extraño que Johnson, que había desafiado a Hewlett para establecerse como un gángster autónomo, aceptara trabajar para él tan fácilmente unos días después. En mi opinión fue menos dramático que eso. Bumpy y sus amigos probablemente se unieron a la pandilla de Hewlett y empezaron a dedicarse al crimen organizado después de eso. En cualquier caso, esta es solo mi teoría. Si alguien prefiere la leyenda, adelante. El resultado es el mismo. Johnson se metió en el crimen. Además de trabajar como sicario para Hewlett, Bumpy y sus amigos se dedicaron al robo, y más tarde, él se convirtió en guardaespaldas a tiempo parcial de los propietarios de loterías ilegales llamadas números. Fue esta ocupación la que le unió a Stephanie St. Clair, cuyo vínculo con él fue una de las razones por las que se involucró en la guerra contra el gángster judío Dutch Schultz. Pero antes de llegar a esos acontecimientos, tenemos que hablar de las loterías ilegales. El fenómeno de las loterías ilegales entre la población negra de Estados Unidos se conocía desde mediados del siglo XIX, pero se hizo más popular a principios del siglo XX, cuando se introdujo un sistema más sencillo para determinar al ganador. Para que entienda exactamente a qué me refiero, lo explicaré con un ejemplo. El sistema de los números consistía en que había un determinado conjunto de números, por ejemplo, 100. Una persona iba con el organizador de lotería, que se llamaba banquero, y apostaba a cualquier número entre el 1 y el 100. Si acertaba, recibía $100 por una apuesta de $1. Inicialmente el número ganador se elegía mediante lo que convencionalmente se denomina sistema de bingo. Es decir, había un conjunto de bolas con números en ellas, por ejemplo, y el banquero sacaba algunas de las cuales se elegía al ganador. Era un inconveniente para los apostadores, porque el sistema no era muy transparente y podía haber manipulaciones. Todo cambió a principios del siglo XX, cuando se inventó un método para vincular los premios a los resultados de las carreras en un hipódromo o a las cotizaciones en la bolsa de valores, es decir, a cosas que cualquiera podía ver en cualquier periódico. Esto aumentó la confianza en la lotería y cada vez más personas probaron suerte de esta manera. Fue en los barrios afroamericanos donde más se desarrolló este tipo de negocios. Los banqueros eran realmente muy ricos para los estándares de la población negra en los Estados Unidos durante la era de la segregación, pero no eran gángsters, eran simplemente apostadores, aunque ilegales, y por lo tanto necesitaban personas en su entorno que estuvieran dispuestas a usar la violencia para protegerse de ataques externos, ya que los secuestros y los robos estaban a la orden del día. Por ejemplo, Casper Holstein, uno de los banqueros más ricos de Harlem,
fue secuestrado y retenido cautivo durante varios días hasta que pagó un rescate de $50,000. El propio Bumpy se enfrentó a un intento de secuestro cuando trabajaba como guardaespaldas del banquero Alex Pompes. Un ladrón quería robarle, pero antes de que pudiera hacer algo, Johnson casi de inmediato le cortó la cara con una navaja. En ese momento el compañero de Bumpy empujó a Pompes dentro del coche y Johnson, además de darle un par de cortes más al delincuente, también se peleó con un policía que había llegado al lugar del crimen. De esta manera trató de evitar que el oficial hablara con Pompes para que no tuviera problemas. El plan realmente funcionó y Pompes simplemente se marchó en el coche. Bumpy, por otro lado, fue condenado a 1 año de libertad condicional por todo el incidente. Pompes le contrató buenos abogados y sobornó a las personas adecuadas para mantener a su salvador fuera de la cárcel. Este caso llevó a Johnson a la órbita de otra banquera, Stephanie St. Clair, apodada La Reina, quien lo tomó bajo su ala. Ahora que estaba libre, trabajaba para ella, lo cual es un detalle importante, ya que en sus primeros 5 años con St. Clair, estuvo preso 2 veces, una por agresión y otra por robo. Cuando salió después de su segunda condena, se enfrentó a una nueva realidad. Dodge Schultz había llegado a Harlem con el objetivo de convertirse en el jefe de todos los banqueros. ¿Cómo lo hizo exactamente? Le contaré en el video sobre él. Por ahora solo nos interesa el hecho de que la mayoría de los banqueros se rindieron casi sin luchar. E incluso el gángster más duro de Harlem, Bob Hewlett, empezó a trabajar para el holandés. Una de las pocas personas que se resistió fue St. Clair. Esta mujer llegó a Estados Unidos en 1912 desde Marsella. 10 años después entró en el negocio de la lotería ilegal en Harlem. 5 años después, se convirtió en una de las mayores banqueras locales, que dividió todo Harlem en zonas para no interferir en las operaciones de los demás. No formaron un solo cártel, por lo que eran vulnerables a los ataques externos. Los primeros ataques vinieron de la policía, que al enterarse de que los banqueros de Harlem ganaban más que pequeñas sumas, comenzaron con operativos y arrestos regulares, además de exigir sobornos. Los banqueros no tenían otra opción, así que pagaban. Sin embargo, los arrestos no cesaban del todo. Tan pronto como los policías querían más dinero, volvían a la carga. St. Clair fue probablemente la única que decidió hacer frente a esta extorsión. Lanzó una campaña a gran escala para denunciar la corrupción policial. Compró espacios publicitarios en periódicos y publicó artículos en ellos. Escribió cartas a las autoridades, incluyendo al alcalde Jimmy Walker y al presidente Franklin D. Roosevelt, y habló con cualquiera que estuviera dispuesto a cubrir el tema. Los policías le encerraron durante 8 meses por organizar una lotería ilegal, después de incriminarla con pruebas falsas. Pero St. Clair salió y siguió adelante, logrando que el problema se revisara a nivel federal, lo que llegó a conocerse como las investigaciones Seabury. 30 oficiales de policía de distintos rangos y cargos fueron suspendidos, y la propia St. Clair finalmente quedó libre de cargos. Las audiencias también revelaron las verdaderas ganancias de los recaudadores de Harlem, ya que las autoridades comenzaron a examinar sus cuentas bancarias. Por ejemplo, el recaudador José Enrique Miró tenía un total de aproximadamente $1,500,000 en todas sus cuentas, una cantidad de dinero colosal para la época. Esta información se hizo pública y llegó a los oídos de los gángsters blancos, por lo que era cuestión de tiempo de que alguien de las principales bandas neoyorquinas de aquellos años llegara a Harlem en lugar de la policía. Ese alguien fue Arthur Flegenheimer, más conocido como Dodge Schultz. Como dije antes, irrumpió en Harlem como un huracán, arrasando con estos dispersos recaudadores. St. Clair fue de nuevo una de las pocas personas que decidió luchar. Primero intentó resolver el asunto con las autoridades, pero no hicieron nada. Luego trató de que los recaudadores se unieran y resistieran, pero solo un pequeño grupo de hombres valientes respondió. La mayoría pensó que no podrían ganar, ya que Schultz tenía vínculos corruptos con las autoridades y un número impresionante de soldados,
por lo que podía rodear a Harlem por todos lados. Entonces ella actuó de la misma manera que Schultz. Si nadie respondía a sus llamados de unidad, St. Clair iniciaría su propia campaña de terror contra los recaudadores que se unieran a Schultz. Fue entonces cuando Bumpy salió de prisión. El comportamiento de la reina pronto obligó a Schultz a tomar medidas extremas, y comenzó la cacería en su contra. St. Clair se escondió, pero no iba a dejar de luchar, aunque todos pensaban que ya había perdido. Hewlett llamó a Johnson para que trabajara para Schultz, y le prometió una buena suma de dinero para que se encargara de los recaudadores que habían accedido a pagar a Dodge. Pero Bumpy rechazó su oferta y se puso del lado de St. Clair. Reunió un pequeño equipo de hombres de confianza y comenzó una guerra de guerrillas en Harlem contra Schultz y su protegido Hewlett. Bumpy y sus muchachos calculaban cuándo y dónde llegarían los hombres de Dodge a Harlem, atacaban y luego desaparecían. Al mismo tiempo, Hewlett también perseguía a Bumpy. Tuvieron varios tiroteos durante este conflicto, pero ninguno tuvo consecuencias graves. En 1932, Hewlett fue encarcelado, por lo que ninguno de los dos fue víctima del enfrentamiento. Hewlett fue sustituido por un hombre llamado Ulysses Rawlins. Bumpy tuvo una feroz pelea con él a cuchilladas que ganó. Rawlins, sin esperar siquiera a que se le curaran las cicatrices, decidió vengarse. Escapó del hospital, encontró a Johnson en un bar y le disparó. La bala atravesó su sombrero sin hacerle ningún daño a Bumpy, pero mató a una mujer que estaba justo detrás de él. Rawlins fue arrestado inmediatamente por un policía que estaba en el bar en ese momento, y eso prácticamente eliminó a los enemigos de Johnson entre los gángsters afroamericanos. A pesar de la guerra contra Johnson y St. Clair, en 1935, Schultz estaba claramente ganando, pero por varias razones que dejaré para el video sobre el holandés, fue eliminado por otros gángsters blancos. Después de eso, el control de la lotería ilegal pasó a manos de la familia mafiosa que hoy todos conocemos con el nombre de Genovese. El encargado de este negocio era el capitán Michael Coppola, quien más tarde sería reemplazado por Tony Salerno. Según la leyenda, tras el asesinato del holandés, hubo largas negociaciones sobre cómo se organizaría todo en Harlem entre Bumpy y Charles Luciano, que entonces era el jefe de esta familia mafiosa, y supuestamente se le dio a Johnson una autonomía casi total. En mi opinión, así es exactamente como fue la historia. De hecho, para 1935, Schultz ya había tomado el control de Harlem, y era solo cuestión de tiempo que los rebeldes, St. Clair y Johnson, que solo tenían un poco de hombres, fueran eliminados. Bumpy no estaba en posición de imponer condiciones. Dudo que Luciano se hubiera dejado intimidar por una banda así. Había pasado por un par de guerras de la mafia, dirigía una familia con cientos de miembros, y su consigliere Frank Costello era un hombre influyente en la política de Nueva York. Podría haberse deshecho de Johnson sin problemas, así que creo que a Bumpy simplemente le dieron un ultimátum: o cooperas, o nosotros te eliminamos. Y esta vez eligió cooperar. Sin embargo, entre los gángsters negros de Harlem, Johnson en ese momento se había convertido en el más temido. Había ganado la guerra y ahora estaba cerca de la mafia. Así que sí, a finales de la década de 1930, Bumpy se había convertido en el padrino de Harlem. Incluso se podría decir para su propia sorpresa. Pero, ¿por qué para su sorpresa? Porque las cosas no habían empezado tan bien. Cuando se enfrentó a Schultz, Johnson era en realidad un simple ladrón y guardaespaldas de St. Clair. Ahora que la guerra había terminado, había derrotado importantes gángsters y había tomado el lugar de St. Clair, que se había retirado de la delincuencia. Pero no pudo disfrutar mucho de su nuevo estatus. Ya en 1937, fue condenado a 10 años de prisión por agresión. La historia cuenta que Johnson golpeó a un proxeneta que había abusado de su chica. Bumpy salió en 1947. La leyenda dice que supuestamente perdió la autonomía que Luciano le había concedido, lo que le provocó un enfrentamiento con Joe Adonis. Esto terminó cuando Luciano, que estaba en Italia tras ser deportado, les ordenó que dejaran a Johnson en paz
y lo dejaran trabajar. He dicho antes que no tengo mucha fe en la autodeterminación de Bumpy, la cual supuestamente logró a través de negociaciones con Luciano. Pero incluso si suponemos que así fue, en 1947 no podía ejercerla de la manera en que esta leyenda lo afirma. En primer lugar, no está claro por qué tenía que hablar con Adonis como su superior. Costello era el jefe en ese momento, y Salerno estaba a cargo de Harlem. Pero bueno, hay versiones de la historia en las que también habla con Salerno. En segundo lugar, Luciano no podría haber dado esa orden aunque hubiera querido, porque después de su deportación a Italia, perdió poder en los Estados Unidos, como detallé en mi video sobre Luciano. Así que tampoco creo en esa historia. Creo que a Johnson simplemente se le permitió volver al negocio bajo las condiciones preestablecidas, donde era una especie de vigilante de Harlem para la Cosa Nostra. Pero ese no era un mal papel en absoluto. Bumpy era el hombre principal en el mundo criminal de Harlem, con el que todos los lugareños tenían que contar. Su principal medio de vida era la lotería ilegal. También se le atribuye el tráfico de drogas. Pero las opiniones varían mucho. Algunos dicen que fue él quien inundó Harlem con la heroína de la Cosa Nostra. Otros dicen que el propio Bumpy nunca traficó con la droga, sino que era más una especie de supervisor de las ventas locales, recibiendo un porcentaje de ellas. Sin embargo, otros niegan la conexión de Johnson con la heroína, pero sugieren que Bumpy estaba involucrado en la cocaína. Dicen que la heroína era una plaga que atormentaba a todo Harlem, y que por razones morales, Johnson no quería trabajar con ella. Pero la cocaína, que se vendía principalmente a bohemios y se consideraba en aquellos días una droga para fiestas, era normal venderla. Sin embargo, lo hiciera o no, cumplió condena por tráfico de drogas. Una vez más, Bumpy fue a la cárcel en 1952, solo 5 años después de ser puesto en libertad por su último delito. Esto sucedió en gran parte por culpa de un sujeto llamado Frederick Flash Walker. Johnson lo conoció en 1948 a través de conocidos en común que insistieron mucho para que Bumpy ayudara al chico con un trabajo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, así que Johnson lo asignó para ayudar a su esposa en la casa. Después de eso, Flash visitaba a menudo el departamento de Bumpy, y poco a poco desarrollaron una relación amistosa similar a la de un padre y un hijo. Con el paso del tiempo, Johnson empezó a confiar cada vez más en él, y pasó a Flash de la categoría de llevar y traer a la de receptor de apuestas en el negocio de la lotería de Bumpy. El joven demostró ser bueno en ello, pero no hizo ese trabajo por mucho tiempo. Johnson lo convirtió en su chofer y guardia de seguridad, e incluso le asignó una habitación separada en su apartamento para que Flash pudiera estar siempre cerca. Sin embargo, aunque el chico tenía el don de la palabra para aceptar apuestas y experiencia en boxeo para ser guardia de seguridad, su inteligencia no era particularmente destacada, como demostraría el tiempo. Un delincuente de poca monta de Harlem lo convenció para que cobrara cheques de una chequera que había robado a una chica rica. Walker no pensó en nada mejor que hacer con esos cheques que cobrarlos y enviarlos directamente a la cuenta bancaria de Johnson, probablemente porque quería agradecer a Bumpy por darle refugio. Pero al final, solo consiguió una reunión en la comisaría con el padre de la chica a la que le habían robado la chequera. Johnson resolvió el caso, devolviendo todo el dinero robado con una pequeña compensación. Pero estaba muy enfadado con Walker. Para empeorar las cosas, condujo hasta su casa, donde sus hijas le dijeron que Flash las había acosado, dándoles palmadas en el trasero, haciendo bromas sucias. Algunos creen que lo dijeron a propósito porque estaban celosas de la relación de su padre con el chico y querían que Johnson rompiera su relación con Walker. Pero en realidad no sucedió nada de eso. Una vez más, si fue verdad o no, nunca lo sabremos, pero sí sabemos lo que sucedió después. Finalmente a Bumpy se le cayeron las vendas de los ojos y fue a buscar a Flash. Cuando lo encontró, lo golpeó severamente y le ordenó que no se acercara a él ni a su familia. Walker trató de disculparse por los cheques y explicar que no había tocado a las hijas de Johnson, pero él se mantuvo firme.
Flash se sintió extremadamente herido por todo esto y guardó rencor. Así que cuando lo atraparon vendiendo heroína algún tiempo después, optó por testificar que había trabajado para Bumpy. Las autoridades decidieron usarla para atrapar a Johnson e intentar llegar a los proveedores mayoristas de cocaína de la Cosa Nostra a través de él. Bumpy no cooperó, salió bajo fianza y esperó el juicio, continuando con su vida normal en Harlem. Un día, tuvo un enfrentamiento con un proxeneta. Cuando el tipo se dio cuenta con quién estaba tratando, retrocedió y abandonó el bar, pero regresó horas después borracho y con una pistola. Disparó a Johnson y le dio en el estómago. La herida, afortunadamente para Bumpy, no fue mortal, y el proxeneta fue rápidamente sometido. Se fue de la ciudad esa noche y nunca más se lo volvió a ver. Una vez que Johnson se recuperó, fue a juicio y fue declarado culpable. En 1952, volvió a la cárcel, esta vez por 15 años. La apelación que presentaron sus abogados no sirvió de nada. Con esta sentencia, Bumpy terminó en la infame prisión de Alcatraz, donde también estaban recluidos Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, quienes cometerían la fuga más famosa de la historia de Estados Unidos. La prisión de Alcatraz está situada en una pequeña isla rodeada de fuertes y frías corrientes, lo que la hace que escapar sea casi imposible. Aún se desconoce si los tres escaparon realmente o murieron antes de llegar a la orilla opuesta de la isla. Una leyenda dice que Johnson, a través de sus contactos en el exterior, ayudó para que un bote recogiera a los fugitivos. Pero esto es solo una historia que no tiene corroboración. Según la misma leyenda, se cree que Bumpy se negó a huir con el trío porque quería vivir el resto de su vida como un hombre libre en su hogar de Harlem. Johnson fue liberado en 1963. Cuenta la historia que cuando llegó a Harlem, la gente se agolpó frente al coche de Bumpy y le dio la bienvenida. Esta reacción se debió a que Johnson, en los pequeños intervalos en los que estaba libre, ayudaba a los pobres de Harlem en la medida de sus posibilidades, y mucha gente estaba realmente feliz de verlo regresar. Se pensaba que Bumpy era el mal menor. Sí, era un matón, y hacía algunas cosas ilegales, como extorsionar a los negocios, pero bajo su mando había orden y una apariencia de justicia. Johnson protegía a las prostitutas de los caprichos de los proxenetas, ayudaba a los vecinos cuando tenían problemas con la mafia y participaba en la vida social de la comunidad de todas las formas posibles. Incluso tenía una relación amistosa con el orador musulmán Malcolm X. Cuando Malcolm X se separó de la Nación del Islam y organizó su propio grupo, los hombres de Johnson incluso hicieron algunos trabajos de seguridad para él durante un tiempo. Pero al final, Malcolm rechazó esta ayuda y rompió toda relación con Bumpy debido a sus actividades ilegales. Dio la casualidad de que esta ruptura coincidió con la inminente desaparición de Malcolm. Se cree que fue asesinado por la Nación del Islam. Por si alguien no lo sabe, se trata de una sociedad afroamericana que une a los negros por motivos religiosos y lucha por los derechos de todos los estadounidenses negros. El propio Bumpy también participó en la vida social de Harlem tras su salida de Alcatraz. A menudo se lo veía con funcionarios políticos y empresarios adinerados. E incluso se dice que después de la cárcel no volvió a delinquir, sino que se dedicó a negocios legales y a estas otras actividades públicas. Si esto fue así o no, solo podemos suponerlo. Pero a finales de la década de 1960, las autoridades volvieron a interesarse por Johnson. Fue acusado de nuevo de tráfico de drogas. Si hubiera ido a la cárcel, había permanecido allí unos 5 años más. Pero Bumpy no fue a la cárcel. Mientras esperaba el juicio, siguió con su vida normal. Y un día cualquiera, fue a un café cualquiera. Pidió lo de siempre. Habló con sus amigos y comió como lo hacía normalmente. Pero cuando se estaba llevando una porción de comida a la boca, de repente empezó a sentir una punzada en el pecho. Su estado empezó a deteriorarse rápidamente, y Johnson no sobrevivió a ese día cualquiera. Murió de un ataque al corazón.
Las balas no lo mataron, los cuchillos no lo mataron, ni siquiera la prisión más dura pudo quebrarlo. Ellsworth Bumpy Johnson fue capaz de sobrevivir a todos los peligros que conlleva una vida criminal y murió tranquilo y en paz, rodeado de sus amigos, en el lugar donde hoy se lo conoce como El Padrino.